¿verdad? Sí. Amén. Vamos a continuar en la segunda parte de Éxodo capítulo 30, del versículo 17 al 38, y estamos a punto de concluir todo lo que contiene la construcción del tabernáculo. Y el tema es con olor fragante, segunda parte. Y estamos en Éxodo capítulo 30, del versículo 17 al 38. Los utensilios y todo lo que pertenecía dentro del tabernáculo y todo lo que se utilizó, vamos a ver su significado. Cada utensilio que estaba dentro del tabernáculo, para saber qué es lo que significaba, y de acuerdo a las profecías, de acuerdo a lo que Dios estableció, todo lo que Dios instruyó a Moisés para el tabernáculo tiene un significado tan relevante para nuestra vida, y lo vamos a ver. Pero vamos a tocar hoy dos temas más, que es el tema del altar del incienso, el altar de bronce, el aceite de la unción y el incienso. Ya vimos el tema del altar del incienso, cuando el sacerdote ponía el incienso para el olor fragante dentro del tabernáculo. Vimos también el dinero del rescate de los hombres en este mismo capítulo. Y por ahí me preguntaron, ¿cuánto es un ciclo? No es un siglo, es un ciclo. Era una moneda que equivale a 15 centavos de los que hoy actualmente tenemos como moneda aquí. 15 centavos era la ofrenda. Así, al más rico hasta el más pobre tenían que dar esa ofrenda por el rescate. Era para protección, para elevar una oración. Alguien me dijo, ¿y es un ciclo? ¿Qué es? Son 15 centavos de lo que hoy conocemos, 15 centavos de $1, aquí hoy. Entonces, vamos ahora a comenzar, porque todo tiene un significado. Está ahí conmigo en el capítulo 30 de Éxodo, y vamos a ir paso por paso, porque esto tiene una relevancia. Y yo pienso que cuando Dios estaba dando estas instrucciones, mismo nuestro Señor Jesucristo estaba viendo qué es lo que tenía que venir a hacer a la tierra, porque todo esto tiene el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo y lo que vino a hacer aquí en la tierra. Versículo 17, ¿está ahí conmigo, por favor? Amén. Dice la escritura: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Y viendo la estructura del altar de bronce, más bien la fuente de bronce, era para un recipiente para poner agua. No brotaba agua de ella, sino que lo tenían que llenar con agua. ¿Y dónde creen ustedes que sacaban el bronce? Que sacaron el bronce, me puse a analizar varias cosas y dije yo, wow, pobres mujeres. ¿Sabe por qué? El bronce se utilizó de los espejos que usaban las mujeres, del armazón que usaban las mujeres. Imagínense cuando, no sé usted si tiene un espejo de mano, un cuadro en su casa, pero en la antigüedad las mujeres siempre se miraban a través de un espejo de mano. ¿Sí recuerda esos muchos años antiguos, no? Muchos años pasados, no muy antiguos, no, pero muchos años pasados, ¿verdad? Usaban unos espejos que tenían una base, y ese era el bronce. Las mujeres donaron el bronce para hacer esta fuente. Ahora imagínense después cómo se miraban las mujeres, ¿verdad? Con un espejito chiquito. Esto significaba que participaba toda la congregación para el servicio del tabernáculo. Ahora, la fuente no estaba dentro del lugar santo, en el lugar santísimo, estaba antes de la entrada del tabernáculo.
Había primero el altar del holocausto, vamos a verlo más después, y estaba el lugar donde estaba la fuente de agua. Eso era para que se lavaran, y es un significado de permanecer limpios, hermano. El agua purificaba en ese entonces las manos y los pies de los sacerdotes. Las manos tienen que estar puras para servir a Dios. Tienen que ser lavadas sus manos. ¿Y por qué hacía de los pies? Para que cuando ellos caminaran por donde sea, para los sacerdotes era muy importante permanecer limpios. Ahora, para nosotros, ¿será importante también? Dice la Escritura que se lavaban las manos y los pies. El significado de servir a Dios con manos limpias y caminar por lugares donde no esté contaminado. Antes de entrar al santuario, tenían que lavarse los pies. Es un reflejo de lo que el Señor nos enseña. ¿Qué dice la Escritura tocante al agua? El agua es vida, el agua es la que lava a los sacerdotes en este tiempo. Dijo Dios en capítulo pasado que que bañara a Aarón para ser ungido para Dios. Y esto es lo que nos refleja. Dice, de ella lavarán, en el versículo 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. No era nada más una vez. Cuando los sacerdotes eran preparados o apartados para el servicio de Dios, aquí la Escritura dice que Dios le mandó a Moisés que se bañaran primero, totalmente. Y después, cada vez que entraran a ministrar, cada vez que entraran al tabernáculo, tenían que hacer este mismo hecho: lavarse las manos y lavarse los pies. Y dice, es para su descendencia por sus generaciones. Esto era para toda la vida que el sacerdote servía. Tenía que lavarse los pies y las manos antes de entrar, porque el lugar era santo, Y tenemos que un reflejo de la limpieza, un reflejo de no estar contaminados. Cuando venimos a la iglesia, a veces, pues, yo le quiero decir esto, siempre hay una voz o un dedito que nos señala: ¿cómo te vas a presentar delante de Dios así como está? Tenemos falla, de verdad, y a veces digo, no puedo ni levantar mis ojos al cielo a decirle perdón, Dios, porque me avergüenza mi pecado. Hermanos, de la Escritura dice que nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, que nosotros somos limpios delante de Dios y no hay pecado que nos aceche. Aunque digamos, todavía vivimos en un mundo que está lleno de pecado, sin embargo, tenemos que hacer lo que la Escritura dice: lavarnos continuamente. ¿Y qué es lo que la palabra hace en nosotros? ¿Sabe que la palabra de Dios nos lava? Mire lo que dice Juan. Vaya conmigo al libro de Juan, en el capítulo 6. Fue un símbolo del agua, fue un símbolo de la palabra de Dios. Está en Juan, capítulo 13. Vaya conmigo, por favor. Juan, capítulo 13, versículo 6. Mire lo que nos dice la Escritura tocante a esto que estamos escudriñando. ¿Está ahí conmigo? Versículo 6. Amén. Dice la Escritura: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Recuerda que el maestro se ciñó su toalla, fue y le lavó los pies a los discípulos. Entonces Pedro, como es el más aventado, dice: a ver, vamos a ver, Señor, espérate. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El versículo
12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que es hecho? Dice la escritura en el versículo 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos, decía, porque Judas era el que le iba a traicionar, pero dice: está lavado todo. Ahora en el capítulo 15, dice la escritura del versículo 13, déjenme, el capítulo 15, versículo 13, dice la escritura de esta manera: nadie tiene, versículo 15, capítulo 15, versículo 3, dice la escritura: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos ha lavado. Por eso Pedro dice: no, Señor, no tan solo los pies, pues báñame de una vez, ¿no? Pero él dice que los que están lavados no necesitan ser otra vez, que ya están limpios. Y el versículo del capítulo 15, versículo 13: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ese era un reflejo. El agua, cuando se limpiaban los sacerdotes, se lavaban. Eso significaba ahora para nosotros que la palabra de Dios nos lava para estar delante de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos está, como quien dice, limpiando, nos está bañando con su agua. Juan capítulo 3, unos versículos atrás, unos libros atrás, unos capítulos atrás, Juan capítulo 3 también nos habla de lo mismo. Juan capítulo 3, versículo 5, vamos a estar viendo algunas escrituras, porque es muy importante relacionar todo lo que sucede en el tabernáculo. ¿Está ahí conmigo el versículo 5? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto digo que que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el que no naciere de agua y de espíritu. Es un reflejo de que cuando alguien es sumergido en el bautismo, está limpio. Qué bonito lo que refleja este altar, que cuando uno está sumergido en el agua es el reflejo nacer de nuevo, está limpio, empieza una vida nueva. Regresemos por favor a Éxodo. La contaminación del mundo, hermanos, sigue haciendo destrozos en la vida de la humanidad, y para eso necesitamos acercarnos a Dios. ¿Pero cómo? Limpios, acercarnos con un corazón abierto. Y el mundo, mi hermano, está trayendo tanta corriente. En la mañana hablábamos que nuestro hermano Gerson nos comunicaba que se ha perdido la inocencia. Niños posiblemente que ya tienen alguna edad, creo que coincidimos con lo que él estaba compartiendo en la mañana. Hay jovencitos que a cierta edad ya viven una vida muy abierta, ya no necesita el padre ni la madre sentarse a explicarle una vida adulta, ya todos lo saben. Cuando menos se acuerdan, le responden algo y dice, bueno, se queda como que, ah, caray, yo no le dije eso. Bueno, hermanos, la vida está muy abierta, toda la información está al alcance, y poco a poco los niños se están perdiendo. ¿Qué nos queda a nosotros? Anunciarle las buenas nuevas. Ahora, el mundo está arrastrando, hermanos, a quien se deje. Tenemos que tener mucho cuidado, y a veces el pecado está más cerca que lo que uno no se imagina. Está ahí, como dicen, a la mano. No tengamos miedo de explicarles la verdad a todos.
me dio temor, hermanos, nervios, hasta miedo de saber que el sumo sacerdote estaba representando a Jesucristo en este tiempo. Cuando venimos a servir al Señor, a veces lo hacemos porque ya lo tenemos que hacer. En ocasiones venimos porque ya tenemos que venir. Pero la responsabilidad, si nos ponemos a ver el sacerdote, lo que tenía que hacer, porque si no, dice, si no se lava las manos y los pies, ¿qué es lo que le iba a pasar? Iba a morir. Ahora nosotros venimos ahí, bueno, como sea, pues ya venimos peleando, venimos renegando, venimos diciendo cosas y a veces nos peleamos con los hermanos, con el primo, con la suegra, con el suegro, con quien sea. Y venimos, hermanos, inconscientes de que venimos a adorar a un Dios santo. Amén. Y eso, hermanos, de ponernos a pensar, ¿cómo este sacerdote? ¿Usted se pondría en los pies del sacerdote, en los zapatos o en las sandalias? Yo no, hermano. Porque era la real presencia de Dios cerca de su pueblo. Primero estaba separado de la humanidad totalmente, por decirlo de esta manera. Hablaba a través de los profetas. Fue acercándose Dios a su creación hasta que llegó el punto de usar un sacerdote, mire, en el tabernáculo, y el pueblo estaba afuera, más cerca. Más cerca y más cerca quiere Dios que estemos con Él. Ahora este sacerdote y sus hijos, si no se lavaban las manos y los pies, iban a morir. No era que era una obligación, sino que era una reverencia para permanecer limpios, para permanecer todo el día constantemente en la presencia de Dios cuando entraban. No era fácil ser un sacerdote. Vimos entonces que el agua representa la palabra de Dios que nos lava. Vimos mismo Señor Jesús dice, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Amén. Mire lo que sigue en el versículo 22, el aceite de la unción. Si tiene ahí en su Biblia, dice el aceite de la unción. Vamos a leer el versículo 22. ¿Está ahí conmigo? Amén. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomaréis especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su basa. Así lo consagrarás y serán cosas que santísimas. Ahorita vamos a ver esta palabra. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Hermanos, esta advertencia es muy, muy fuerte, porque lo que es para Dios es santísimo, no es para nadie más. Por eso dice la Escritura, será santísimo, exclusivamente para Dios. Ahora, este perfume, estas mezclas que hacía el sacerdote, que hacía Moisés, que estos estatutos que Dios envió, eran algo tan especial para Dios. Podemos descifrar todo lo que se usó aquí, todas las esencias, todas las plantas, todo lo que implica. Y todo lo que Dios le dio a Moisés para que fuera establecido
como un olor fragante delante de su presencia. No tenía que haber imitación. ¿Cuántos han comprado algún perfume alguna vez? Un perfume de esos que huelen bien rico, ¿verdad? Y a veces anda en la calle algún personaje con un maletín y dice, mira, aquí traigo este perfume y esto vale tanto en tanta tienda, pero yo te lo vendo a tanto, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Que cuando usted se lo echa, su ropa queda toda amarilla, ¿verdad? Ahí queda el agujero después donde se echó el perfume. ¿Por qué? Porque es una imitación, porque es algo que no es real. Dios también dice aquí, no deben de hacer algo semejante. El aceite y el aroma tiene que ser natural, como yo lo mando, y cuando las cosas las dice Dios, no debemos imitarle. Recuerdan que la escritura dice que el Señor dijo, muchos se levantarán en mi nombre imitando al Señor. Y posiblemente harán milagros, pero no es el Señor. Se levantarán imitando solamente al Señor. Pero cuando mueren, pues ya murieron y se quedaron en la tumba, ¿verdad? Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo es perfecto, Él ya no está en la tumba. Dios hace esto y dice que el que haga algo semejante será cortado de su pueblo. Quiere decir, si alguien quiere hacer semejante a las cosas de Dios, será, en otras palabras, muerto. Porque nadie puede compararse con Dios. Nadie puede hacer las cosas que hace Dios. Dice que con este aceite iba a ungir todos los utensilios que estaban dentro. Hagan de cuenta, nosotros usamos un aceite. Por eso no es una comparación al aceite que en aquel tiempo Dios usó. Dios guarde que nosotros nos comparemos eso con lo que se hacía en la antigüedad, lo que hizo el sumo sacerdote. Ahora, nosotros lo usamos por otra razón, pero en este caso era para ungir cada cosa que había en el tabernáculo, y se le llamó Santísimo, porque era dedicado para Dios. Ahora, el aceite se usó también por los profetas para ungir a los reyes. ¿Recuerdan al rey David cuando lo ungieron con aceite? Era ungido, era separado para Dios. Entonces lo que había en el tabernáculo era separado solamente para Dios. El aceite y todo el aroma que había ahí no se debía de poner sobre hombre, sobre cuando hubiera otra cosa que hubiera fuera del tabernáculo, porque las decisiones que Dios estaba haciendo aquí, el decreto que Dios estaba haciendo aquí, era exclusivamente para pertenencia de Dios. Ahora nosotros no podemos ungir, vamos a ungir esto, aquello, porque estamos en el otro tiempo, hermanos, porque Dios, nuestro Señor, ya vino. La unción que ellos hacían, el sacerdote, la unción que hacía era para consagrar solamente a Dios y nada más, ¿verdad? Era para consagración a Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 61. Vaya por favor conmigo a Isaías capítulo 61. En el versículo 1 al 3 vamos a ver lo que dice la escritura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Está viendo el profeta Isaías para quién está anunciando? A futuro, ¿quién vendría? ¿Quién es el ungido? Cristo, igual a ungido. Ahora, el aceite que hacía era para unción de las cosas. Unción, lo ponemos en el contexto ungido. El ungido del Señor. Ahora, ¿por qué dice que es el ungido? ¿Por qué le dicen el ungido al Señor si mismo Dios es? Bueno, en la carne
en la faz de Jesucristo, en la carne misma, Dios en esencia estaba ungiendo a la persona física de Jesucristo para llevar a cabo las buenas nuevas. Y lo vemos ahora en Lucas capítulo 4, ahí se cumple la profecía del profeta Isaías. Lucas capítulo 4, en el versículo 14, nos habla la escritura de esta manera. Es muy importante, hermanos, ver cómo Dios estaba reflejando a la venida del Mesías. Capítulo 4 y versículo 14, dice la escritura, ¿está ahí conmigo? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ungido, apartado solamente para Dios, santísimo. ¿Y cómo vivió el Señor? En santidad, todo el tiempo de su peregrinar aquí en la tierra, hasta que fue crucificado. Ahora, ¿qué es lo que significa, hermanos, para nosotros? Cuando venimos al Señor Jesucristo, somos apartados. Amén. El Espíritu de Dios viene sobre cada creyente, que es la unción que representa el aceite que se estaba ungiendo en el tabernáculo. Separados para Dios. Somos de Dios, solamente para Dios. Mucha gente aún están caminando con el Señor, elevan sus oraciones, creen en otras cosas, cuando ya somos solamente separados para Dios, porque estamos ungidos por el Espíritu Santo. Recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, quien es el Consolador. Dijo el Señor: me voy, pero enviaré el Consolador. Cada uno que reciba al Señor Jesucristo en su corazón está separado para Dios. Le pertenecemos a Dios. Amén. Amén. Volvamos de nuevo a Éxodo capítulo 30 y veamos lo que a continuación sigue. Ahora esto es impresionante, hermano, porque no le voy a decir que huele el que está a un lado de usted, pero ¿sabe qué? El que está a un lado de usted tiene un olor fragante, aromático. Ya están pensando cuando éramos novios, ¿verdad? Por ahí los veo que se echan de ojito los que están casados. Pero mira una cosa, lo que dice el incienso aromático, estamos en el capítulo 30, el versículo 34. ¿Está ahí conmigo, por favor? Amén. Dice la escritura: dijo además Jehová a Moisés. Mira, a mí me impresiona esto. Y mis entrañas se conmueven. Dijo Jehová a Moisés. Moisés, ¿cómo estaría agachado? Yo me imagino, esperando escuchar la voz de Dios. Es impresionante que Dios, en su gracia, permita que escuchemos su palabra. Hoy, aquí, en la Biblia, cuando antes se escuchaba audiblemente, oh, qué precioso ha de haber sido. Wow. Dice entonces la escritura en el versículo 34: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática,
y galbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y, ¿qué dice ahí? Santo. Y molerás parte de él molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os haré cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, ni te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Tremendo lo que Dios dice aquí. Dios no acepta imitaciones. Es más, vamos a decirlo de esta manera: no debemos ser nada más cristianos de palabra. Tenemos que ser verdaderos, apartados, santos para Dios. Ahora, toda esta mezcla que hace aquí, hermanos, yo me imagino, dice que iba a molerlo finamente, y esa palabra fino nos trae al pensamiento que todo lo que debe ser para Dios debe ser excelente. No de, ahí se va, y como caiga, ¿no? Porque hay lugares, dicen, bueno, pues vamos a la iglesia y sobre todo, hermanos, quiero darlo con todo amor. Cuando servimos al Señor, hagámoslo finamente para Él. Imagínese si este fuera el tabernáculo y que usted tuviera que pasar y poner el incienso o entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo vendría? Con toda su mente llena de decir, lo que voy a hacer es para la gloria de Dios. Como dice el Salmo, ¿verdad? Vamos a estar plantados sobre aguas vivas para la gloria de Dios. Y no hacerlo nada más porque me toca hacerlo, lo voy a hacer. Lo que Dios ve, hermano, las cosas que usted hace para Dios con excelencia son santas. No es nada más que lo hago y porque pues, ya lo voy a hacer. Son cosas santas, hermano. Desde el ministerio de barrer, de limpiar un baño, de cantar, de compartir la palabra. Todo eso para Dios es bien importante. Porque son cosas santas en su santuario. Por eso se llama santuario, porque está santo. Dices, ay, hermano, yo soy santo. Sí, hermano. Por la gracia de Dios. Amén. Amén. Y dice en el versículo 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como esto para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que quiera hacer otra cosa parecido a lo que el sacerdote ofrecía, también iba a morir. Dios no permite dobles, no permite. Dios permite que seamos genuinos, que seamos dedicados a Él. Somos separados. ¿No les da gusto que Dios ya nos apartó para Él? Estábamos estudiando lo del rato y qué precioso, de veras, gloria al Señor. Qué precioso que Dios haya puesto los ojos en nosotros y que diga, hijo, hija, eres para mí. Eso es de conmoverse, ¿no? Eso es de darle gracias a Dios, que no lo merecemos, pero en su infinito amor y en su gracia nos apartó. Ahora, ¿qué es lo que significa el incienso? El incienso aromático. Mire Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8 nos habla tocante este tema. A mí me conmueve mucho lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por cada uno de nosotros, sobre todo por mí que no merezco lo que Él hace, pero en su amor
Le doy muchas gracias. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice la Escritura: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. ¿Qué reflejo hay? Cuando este sacerdote, cuando Aarón iba y depositaba el incienso aromático en el altar del incienso, es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Interceder por nosotros a hoy. Y en aquel tiempo el sacerdote intercedía por el pueblo, depositando el incienso, el aroma fragante. Y dice Hebreos también capítulo 9, unos libros adelante, Hebreos capítulo 9 también nos habla relacionado a esto que estamos viendo del incienso. Versículo 24 nos dice de esta manera la Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, una vez y por todas. Ahora dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el que intercede ahora. En la antigüedad vimos el sacerdote entraba en el tabernáculo físico. Jesucristo entró en el cielo ante la presencia del Padre Celestial, y Él es el que intercede por nosotros, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino solamente una vez se dio para siempre. Y esa es para nosotros una gran bendición, de que ya nosotros no podemos estar ofreciendo sacrificios, pagando mandas o diciendo quiero que vayan y hagan esto por mí para que Dios me perdone. Dice que el Señor se ofreció una vez y para siempre, pagando por nuestros pecados y llevando orando Él por nosotros, para que nosotros, decía en la mañana nuestro hermano, para perdonar nuestros pecados pasados, actuales y los futuros. Dios, nuestro Señor, intercede por nosotros. Y recordemos esto, hermanos. ¿Qué significa el incienso? Vamos a ver el Salmo 141. Salmo 141. Y ya vamos a terminar, hermanos. Un momentito más. No se desespere. Salmo 141, el versículo 1. Y el versículo 2 del Salmo 141. ¿Está ahí conmigo, por favor? Dice la Escritura: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Dice conmigo aquí, léalo conmigo: suba mi oración delante de ti. ¿Cómo? Como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración de usted, la oración mía, es el reflejo del incienso que depositaba el sacerdote en el altar, y ese aroma, ese humo que subía, son las oraciones que hoy nosotros hacemos ante Dios, ante la presencia de Dios.
Ese es el incienso, lo que significa la oración del justo, la intercesión de Jesucristo por nosotros. Ese es el incienso. Ahora, quiero terminar diciéndole esto, cada parte del tabernáculo y su significado. Vamos a comenzar de atrás. El lugar santísimo, donde está el arca del pacto con los querubines. Dentro del arca está la vara de Aarón que floreció, están las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte, y está también la vara, los 10 mandamientos, ¿dónde más? La presencia de Dios misma ahí. Después, posteriormente, está el velo, que por causa del pecado de Adán y Eva hubo la separación. Estaba separado la humanidad, el velo grande que divide el lugar santísimo del lugar santo. Posteriormente está el candelabro. Significa la representación de la luz de Cristo, alumbrando el lugar oscuro. Después de este lado está la mesa de la proposición con los panes, los utensilios, las cucharas y todo lo que implicaba, que significa el pan de vida, Jesucristo. La presencia de Dios en el lugar santísimo, Jesucristo mismo. Posteriormente está otra división, que es una separación todavía del mundo con Dios, el lugar santo. Fuera de ello, vemos ahí claramente que está lo que vimos, el altar de bronce, el altar donde se ponía el agua. Recuerda lo que estudiamos. Esa agua donde se lavaba el sacerdote era antes de entrar a la primera puerta del lugar santo, a la primera puerta del tabernáculo, es donde se lavaba el sacerdote las manos y los pies. Y después, al principio, vemos el altar del holocausto. Significa la palabra de Dios, primero el agua, lavando al sacerdote, y ahora nosotros lavando nuestra vida, y después el altar donde fue el sacrificio. Todo esto era una representación del Señor. Salud. Y ahí es donde vemos, aparte de eso, vimos las telas, vimos cómo estaba cubierto el tabernáculo de las pieles de tejón, de cabra y todo eso. Imagínense cómo se vería por fuera. ¿Cómo se imagina que se miraba por fuera el tabernáculo? Medio feyón, ¿verdad? Medio feo por las pieles, por el tipo como estaba hecho, pero por dentro, hermano, es lo que dice la palabra de Dios de Isaías: no veremos hermosura en él. Todo esto representa a Jesucristo, lo que él vino a hacer y lo que es y lo que seguirá siendo para la vida cristiana. Dios mismo, la presencia de Dios en el arca, Jesucristo como Dios. Después del lugar santo vemos la luz, el pan de vida, el agua. Recuerda la mujer samaritana cuando llegó al estanque y dijo: el Señor, el agua que yo te daré saltará para vida eterna. Y dijo la mujer: dame de esa agua. Y esa es la razón por la que el Señor es el agua de vida también. Amén. Amén. Es algo impresionante, aunque por fuera del tabernáculo, si usted se imagina con esas pieles en el techo y todas esas cosas, se vería un poquito feo, pero por dentro era la hermosura. Igual que a veces nos vemos nosotros, bueno, a mi pensar, yo todavía me veo feo, pero sé que Dios está conmigo y por dentro quiero verme como Él, y que Dios los vea también a ustedes como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre bendito, damos gracias, Padre, por su infinito amor, Señor. Dios, estoy maravillado. Estoy impresionado, Señor, por su perdón. Viendo todo esto, Señor, el tabernáculo y los utensilios, el sacerdote y todo lo que se llevaba a cabo ahí, Dios, tú preparaste todo para que hoy tuviéramos una comunión no cercana, sino muy íntima contigo. Porque en aquel tiempo estaba separada la humanidad de ti, Señor, pero hoy tenemos acceso directamente contigo, Señor.
Mi Padre amado, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho, sobre todo por regalarme la salvación, por ser perdonado y por ser separado para ti. Que cada uno de mis hermanos y mis hermanas y mis amigos, Señor, que escuchen esta palabra, sepan que hay un lugar especial delante de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Llévanos con bien y que no se nos olvide, Señor, que el reflejo del tabernáculo es la vida misma y la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.